En tan solo 16 minutos te llevaremos a través de los momentos más significativos de la historia de México, desde las antiguas civilizaciones hasta su evolución como una nación moderna. Una historia llena de cultura, lucha y resiliencia. ¡Vamos, exploremos el planeta! Y acompáñanos en este viaje rápido pero fascinante por la rica historia de México. La historia de México, al igual que su vecino del norte, los Estados Unidos, incluye un periodo significativo de colonización seguido de una guerra de independencia. Después de que los españoles derribaron el Imperio Azteca en el siglo XVI, su influencia se extendió por toda la región hasta que la ocupación napoleónica de 2808 España complicó las cosas en el siglo XIX. Una rebelión era inevitable a medida que el pueblo mexicano se cansaba de sus colonizadores opresivos y finalmente llegó a su límite. Los españoles se habían involucrado por primera vez en México en 1519, cuando Hernán Cortés zarpó con el objetivo final de colonizar. Originalmente, el gobernador Diego Velázquez había autorizado la expedición de Hernán a México, pero retiró su apoyo antes de que éste pudiera partir. Cortés no se inmutó por el cambio de opinión del gobernador y decidió ir igualmente. En el camino, hizo una parada en Trinidad para recoger más hombres y caballos antes de terminar su viaje con aproximadamente 11 barcos, 500 hombres y 13 caballos. Luego ancló en Tabasco en febrero de 1519 y fue invitado finalmente por el emperador azteca Moctezuma II a la capital de Tenochtitlan, debido a la creencia del emperador de que Cortés podría ser el dios serpiente Quetzalcóatl, quien estaba profetizado para regresar ese año. El emperador Moctezuma trató a Cortés como a un invitado de honor, completamente ajeno a sus verdaderas intenciones o al hecho de que el conquistador había forjado muchas nuevas amistades y encontrado aliados locales que no estaban satisfechos con el dominio azteca. A lo largo de su travesía hacia Tenochtitlan, Cortés vio su oportunidad y la aprovechó, tomando al emperador como rehén y ordenando una incursión en la ciudad capital que albergaba a más de 140,000 habitantes. Mientras Cortés lideraba su incursión exitosa hasta ese momento, recibió noticias de otra expedición española en camino desde Cuba, liderada por Pánfilo Narváez, para arrestar a Cortés. Esto ocurrió debido a que Cortés había navegado a México sin el apoyo del gobernador Diego Velázquez y para poner fin a su conquista, Cortés se negó a ser detenido y decidió salir temporalmente de la ciudad para enfrentar a Narváez de frente, dejando a Pedro de Alvarado y unos pocos cientos de soldados, una combinación de españoles y tlaxcaltecas, para mantener el control de Tenochtitlan hasta su regreso. Desafortunadamente, Alvarado decidió manejar la situación con medidas extremas y masacró a algunos de los jefes del imperio, lo que desató una feroz rebelión de las tropas aztecas. Cuando Cortés regresó, él y sus tropas se vieron obligados a retirarse, ya que los aztecas lucharon triunfalmente. Aunque los españoles lograron matar al emperador Moctezuma, perdieron la mayor parte de los avances que habían logrado antes de la retirada. En una noche se cree que los españoles perdieron alrededor de la mitad de sus fuerzas, en lo que ahora se conoce como la Noche Triste. Aquellos que lograron escapar estaban heridos y plagados de agotamiento, además de haber perdido sus cañones junto con sus hombres. La mayor parte de su pólvora también se había agotado y tuvieron suerte de encontrar una provincia amiga, Tlaxcala, para recuperarse. Mientras tanto, el nuevo emperador azteca, el rey Cuitláhuac, no estaba de humor para perdonar ni olvidar. En lugar de eso, reunió a tantos soldados como pudo para crear un ejército de gran número bajo el mando de su hermano Matla-Cintlaxin y los envió a aplastar a los españoles una vez más. El resto agotado de las tropas de Cortés se encontró con los aztecas en el valle de Otumba alrededor del 7 de julio de 1520. Aunque los aztecas superaban en número a Cortés y a su ejército, los españoles eran veteranos experimentados y poseían notablemente mejor armadura y armamento. Aún así, los aztecas parecían tomar la delantera al principio del conflicto. Sin embargo, Cortés no se desanimó por esto y elaboró un nuevo plan, peligroso pero brillante. Después de divisar a Matla-Cintlaxin y sus generales gracias a su vestimenta colorida, el español reunió a sus jinetes más hábiles, Alonso Dávila, Cristóbal de Olid, Juan de Salamanca, Pablo de Sandoval y Pedro de Alvarado, y dio un repentino ataque hacia los capitanes aztecas. Estos últimos quedaron completamente desconcertados y la sorpresa hizo tropezar a Matla-Cintlaxin, lo que dio la oportunidad a Juan de Salamanca de derribarlo con su lanza. Los españoles voltearon la marea de la batalla a su favor y el ejército azteca, ahora sin mando, se retiró. Aunque la victoria inesperada y francamente milagrosa fue increíblemente importante para los conquistadores españoles, aún dejó a Cortés gravemente herido y a algunos de sus hombres muertos. Cuando regresaron a Tlaxcala una vez más para descansar y recuperarse, Cortés cayó en coma durante varios días mientras que sus hombres aguardaban su próxima misión. No obstante, para mediados de agosto de 1521, los españoles retomaron Tenochtitlan y derribaron oficialmente el imperio azteca.
Cortés ahora pudo comenzar a colonizar México, al que llamó Nueva España. Para 1547, los españoles dominaban la mayoría de lo que había sido el Imperio Azteca, mientras que esclavizaban a los indígenas que no habían muerto debido a las enfermedades mortales que los conquistadores trajeron consigo. Se estima que para 1605 aproximadamente 24 millones de nativos habían muerto debido a tales enfermedades. Los españoles también comenzaron a convertir a los locales al catolicismo. Ya en 1523, cuando los misioneros llegaron a Nueva España, comenzó la construcción de iglesias y monasterios, y la Iglesia Católica empezó a ganar influencia sobre la región. Después de un par de siglos, la influencia de la Iglesia Católica en Nueva España continuó creciendo. El rey contemporáneo de España, el rey Carlos III, se preocupó por su creciente poder en la colonia. Su principal crítica fue dirigida hacia la Sociedad de Jesús. Los jesuitas habían expandido gradualmente su influencia en Nueva España al evangelizar a los indígenas y trabajar para educar a la élite de criollos, que eran los españoles nacidos en la colonia. El rey Carlos no estaba dispuesto a arriesgar la pérdida del control de la corona sobre la región y expulsó a 678 jesuitas de Nueva España en 1767 y los envió al exilio en Italia. Muchos de los locales, tanto indígenas como criollos, se encolerizaron con la decisión del rey, sumando a la ya creciente lista de quejas contra España desde su colonia. Aún así, el primer signo de debilidad de la nación colonizadora solo llegó en 1808, cuando Napoleón Bonaparte apareció en escena. La erupción de la guerra peninsular en la península ibérica distrajo a los españoles de algunos de sus esfuerzos exteriores, ya que Napoleón intentó ocupar tanto España como Portugal en respuesta a la negativa portuguesa de cortar el comercio con los británicos y emitir una declaración de guerra. Aunque España y Francia habían sido aliados en 1796, en la caída de 1807, Bonaparte ordenó el paso de 30.000 hombres a través de España hacia Portugal y parecía desechar cualquier noción de mantener la lealtad a su aliado ibérico. Cuando las tropas francesas tomaron Portugal, también comenzaron a ocupar partes del norte de España, obligando al rey Carlos IV de España a intentar abandonar el país, justo como lo habían hecho sus contrapartes portuguesas, huyendo a Brasil antes de que los franceses pudieran capturarlos. La huida del rey fue interrumpida por los revolucionarios conocidos como la facción fernandista, quienes obligaron a Carlos a abdicar en favor de su hijo Fernando VII. Mientras Carlos lidiaba con este obstáculo, Napoleón aprovechó su oportunidad para tomar Madrid y envió al general Joaquín Murat para hacer justamente eso. Usando tanto sobornos como intimidación, Bonaparte logró que Carlos y Fernando asistieran a conferencias en Bayona, durante las cuales Fernando abdicó en favor de Carlos, quien luego entregó el trono a Napoleón. El 5 de mayo de 1808, Napoleón acordó permitir que España permaneciera como una nación católica romana independiente y la colocó bajo el gobierno de su hermano José Bonaparte. En este punto, los españoles comenzaron una lucha constante por la independencia, lo que continuó distrayendo su enfoque e involucramiento de Nueva España, donde las tensiones seguían aumentando. El 16 de septiembre de 1810, un sacerdote católico del pueblo de Dolores, en Nueva España, llamado Miguel Hidalgo y Castilla, convocó a una rebelión contra sus colonizadores. Sus demandas se hicieron conocer como el Grito de Dolores. Después de leerlo, en voz alta en el pueblo, para que todos lo escucharan, dio inicio a la Guerra de Independencia de México. Mientras España seguía atrapada en la península de Napoleón, miles de hombres indígenas y mestizos, aquellos de descendencia mixta indígena y española, respondieron al llamado de Hidalgo y se formó un ejército populista. Inicialmente la misión del sacerdote fue un fracaso, ya que él y sus rebeldes fueron derrotados en Calderón en enero de 1811 después de intentar tomar la capital. Aunque habían capturado algunas ciudades en su camino hacia la capital, Hidalgo mismo enfrentó un final espantoso en poco tiempo. Tras un intento de huir más al norte hacia los Estados Unidos, el rebelde fue capturado, despojado de su sacerdocio y ejecutado por fusilamiento. Aún así, el pueblo de Nueva España no había terminado. Otro sacerdote revolucionario, José María Morelos y Pavón, se unió con un exgeneral del ejército realista español, Agustín Iturbide, además de otros líderes rebeldes como Vicente Guerrero. Cuando un nuevo gobierno liberal asumió el poder en España en 1820, intentaron resolver la revolución y apaciguar a su colonia con nuevas reformas, pero la porción conservadora de Nueva España no estaba satisfecha con el nuevo plan y se unió al llamado por la independencia. Al año siguiente, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero redactaron el Plan de Iguala, que establecería la independencia de la colonia y crearía una nueva monarquía constitucional. El nuevo México independiente también seguiría alineado con la Iglesia Católica Romana y trataría a los españoles nacidos en México como a cualquier otro español. Los mexicanos indígenas o aquellos
de descendencia mixta no tendrían derechos o privilegios iguales. Sin embargo, las fuerzas realistas restantes que se oponían a la revolución finalmente fueron derrotadas y el nuevo virrey español se vio en una posición difícil, careciendo de los recursos necesarios o incluso de las tropas que requeriría para rechazar. El virrey Juan de O'Donoghue firmó el Tratado de Córdoba el 18 de julio de 1781, 24 de agosto de 1821. Este tratado reconoció la independencia de México y confirmó la formación de una monarquía constitucional. Cuando no se pudo encontrar a un gobernante de sangre borbónica, Iturbide fue coronado como el primer emperador de México en su lugar. El reinado de Iturbide fue breve, sin embargo, y Antonio López de Santa Anna, junto con Guadalupe Victoria, derrocaron al emperador y redactaron una nueva constitución que reemplazaría el imperio por una república federal compuesta por 19 estados y 4 territorios. Guadalupe Victoria se convirtió en el primer presidente y Antonio López de Santa Anna en general, conocido principalmente por su exitoso asedio al Álamo durante la Guerra de Independencia de Texas en 1836. El general López y sus tropas mexicanas ganaron la batalla del Álamo. Aunque Texas obtendría su independencia más tarde ese año, México lo ignoró rotundamente hasta el final de la guerra entre México y Estados Unidos, que les costó Texas, California y el suroeste. Mientras el general López también pasó un tiempo sirviendo como presidente de México, eventualmente fue exiliado después de haberlo hecho en varias ocasiones antes, y no pudo regresar hasta poco antes de su muerte en 1876. Para entonces, Francia ya había ocupado México por un corto tiempo antes de retirarse en 1867, y Porfirio Díaz se convirtió en un nuevo presidente controvertido en la década de 1870. Su dictadura condujo a la Revolución Mexicana en 1910, desencadenando una guerra civil que costó alrededor de 2 millones de vidas. Finalmente, a partir de 1934, la presidencia de Lázaro Cárdenas trajo la estabilidad y el desarrollo tan necesarios para la nación. Hoy en día, aunque México aún enfrenta sus luchas y desafíos, es un país completamente independiente y un miembro fundador de las Naciones Unidas. En solo 17 minutos, exploramos los momentos clave que han dado forma a la historia de México, un país lleno de tradición, resistencia y evolución. Si te ha gustado este viaje en el tiempo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más historias fascinantes, para seguir explorando el planeta.